Continuamos con nuestro curso Biblia desde cero, los 10 imprescindibles para estudiar, orar y conocer sobre la palabra de Dios. Ya íbamos en el sexto punto, que es el método para poder descubrir, orar con la palabra de Dios. Y en ese sexto punto, el método que es la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios, habíamos dicho que el primer punto es pedir Espíritu Santo, pues él fue el que iluminó las Sagradas Escrituras. El segundo punto es la lectura, hacer varias lecturas, subrayar lo que más nos llame la atención, así como de primera entrada. Y después de hacer esto, entonces leer el texto en el contexto. ¿Cómo así que leer el texto en el contexto? Muy importante que en esta lectura ya miremos los versículos que hay antes de la perícopa. Perícopa se le llama a un texto que tiene sentido completo. Un ejemplo, la parábola del sembrador. Entonces esa fue la que leímos ya varias veces, subrayamos lo que nos llamó la atención y ya luego procedemos a mirar qué hay antes de la parábola del sembrador, qué decía Jesús o qué había pasado antes de esa parábola, cuál es el contexto y lo que hay después. Porque claro, el contexto es algo ha pasado, algo tuvo que haber pasado antes o después de que Jesús quisiera dar a conocer esta parábola. Y necesitamos saber su contexto para poder tener el sentido completo de lo que estamos estudiando, de lo que estamos orando y de lo que estamos leyendo. Después de hacer esto, vamos a ir a los pie de página, que ya hablamos de cuáles son las Biblias más importantes o por lo menos de estudio. Los pie de página van a ser fundamentales porque ellos nos van a dar el, como la explicación, por así decirlo, nos van a explicar un poco de qué trata esa perícopa, de qué trata esa parábola, de qué trata esa narración, qué es lo que nos quiere decir, cuál es una explicación medianamente teológica. Porque, pues claro, hay personas que se han encargado de estudiar todo el tiempo la palabra de Dios y nos pueden dar una explicación teológica mucho más profunda de la que nosotros sin tener un estudio y a simple vista podríamos verlo. Entonces, ya que puse el ejemplo de la parábola del sembrador, que está en Marcos capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Entonces, por ejemplo, acá mi Biblia, que es la de nuestro pueblo, de Alonso Chequel, trae una explicación. Dice así: Marcos presenta a Jesús en su faceta de maestro, cercano al sentir del pueblo, enseña con parábolas, empieza con la del sembrador, en la que resalta la universalidad del anuncio de la buena noticia. En todo tipo de tierra cae el grano, la semilla y la abundancia de la cosecha de la tierra buena. Así también sucede con el anuncio del reino. Entonces ahí nos da como una corta explicación. Hay explicaciones que son mucho más grandes, unas explicaciones que son, sí, como más abundantes y hay otras más cortas. Después de hacer esto, en el segundo punto, que es darle varias leídas, resaltar lo que nos llama la atención, leer lo que hay antes y después del texto que estamos leyendo para conocer ese contexto y leer la explicación que nos dan los pies de página. Entonces ya de ahí pues pasaremos a un tercer punto, ¿cierto? Y el tercer punto es: ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Qué me dice a mí? Ya es como la palabra habla, tiene un mensaje por sí solo, pero ese mensaje tiene que ser aterrizado en mi vida. Es como que un avión va y dice algo ya en el cielo, pero aterriza en nuestro corazón y cuando aterriza en nuestro corazón hay algo que nos quiere decir. ¿Qué querrá decirme Dios con la parábola del sembrador? ¿Qué terreno soy yo? ¿Cuál es la semilla que él ha puesto? ¿O qué terrenos he sido yo? Con la explicación que leí, qué quiere decir, con el contexto, con lo que hay antes, con lo que hay después, en fin. Entonces ahí en ese tercer punto ya entra a mi vida y ya digo, ¿qué quiere decir esta palabra en mi corazón y qué es lo que me quiere mostrar, ¿cierto? Entonces, pedir Espíritu Santo, leer el texto en el contexto, qué me quiere decir a mí. Y ya viene entonces un cuarto punto, que es que le respondo yo a la palabra de Dios. Si Dios me está hablando, si este es el WhatsApp de Dios y a través de este libro Él nos manda mensajes, textos, pues yo ya qué le voy a decir, yo qué le voy a responder, qué le voy a comunicar.
¿Me estás hablando entonces de la parábola del sembrador? Ok, ya me dijiste y me diste un mensaje claro. Ok, ahorita, ¿qué te voy a responder yo, Dios, a través de este mensaje que me diste acá por este WhatsApp y por esta palabra? Entonces ahí yo le empiezo a responder, bueno Dios, yo sé que he sido un terreno a veces pedregoso, sé que estoy pasando por un momento donde soy un terreno infértil, ayúdame a ser fértil, por favor, ayúdame a que tu palabra caiga, o sé que he sido rebelde, o sé que tú me dices que haga A y yo termino haciendo B, ayúdame a ser obediente, bueno, en fin. Generalmente en este cuarto punto, que es lo que yo le respondo a Dios, eso se va convirtiendo como en una oración. Porque claro, al yo darle respuesta a lo que Dios me está diciendo acá, pues eso se va volviendo como un diálogo en el que él me ha hablado y ahorita yo le resulto hablando a él, le resulto respondiendo a él y ya esto se convierte en algo no unidireccional, sino bidireccional, una comunicación entre los dos. Y allí entonces es cuando ya empieza a funcionar este método no solo como estudio, sino como un método de oración, orar con la palabra. Ya después entonces de pedir Espíritu Santo, leer texto en el contexto, qué me quiere decir a mí y lo que yo le respondo a Dios, viene un quinto y último punto que son los compromisos. ¿A qué me comprometo? ¿Cuál es el compromiso que yo voy a asumir con el texto que yo he leído? Porque claro, esto no se puede quedar solo en bonitas palabras. Ayúdame a ser una persona obediente, ayúdame a ser un terreno fértil. No, esto tiene que pasar ya a la acción. Y entonces cuando tiene que pasar a la acción es, ok, ¿yo qué voy a hacer entonces? ¿Cuáles van a ser mis compromisos después de orar esta palabra, de leerla, de lo que Dios me ha dicho, de lo que yo le he dicho? Entonces, ¿a qué me comprometo? Entonces, bueno, Señor, todo esto es chévere que lo hagamos también como con un cuaderno, escribiendo a la par. Entonces, bueno, Dios, yo me comprometo, sobre todo esto para las personas que son muy dispersas. Yo, por ejemplo, tengo TDAH, soy muy disperso y hay gente que dice, Santi, yo me pongo a orar y no se me ocurre nada. Ora escribiendo. Vas a ver la gran diferencia de orar hablando así espontáneamente y la diferencia de escribir espontáneamente también, pero escribir. Entonces escribe ese compromiso y bueno, este texto y tú me invitaste a hacer el terreno fértil. Yo me comprometo a hacer un terreno fértil de muchas maneras. Primero, escuchando primero tu voz que la del mundo. Segundo, obedeciéndote así no me gusten las cosas que a veces me propones. Cuarto, escuchando más tu palabra, porque allí es donde siembras la semilla en este terreno. Quinto, bueno, en fin. Entonces ahí haces unos compromisos y ya con esos compromisos cerramos los 5 puntos de este maravilloso método y súper fácil que es el método de la lección divina. Inclusive en este punto, por ejemplo, puedes dibujar. A mí me gusta dibujar, pintar. No importa que tú pintes María Palitos. Cuando digo María Palitos es una bolita, un palito, dos palitos y termina ahí un muñequito. No importa. Pintar, dibujar, también nos va a servir un montón para poder orar. Listo. Una vez ya entendemos este sexto punto de los 10 imprescindibles para empezar a leer y orar con la Biblia y tenemos método, pues ya con el método no nos vamos a perder, porque ya sabemos que ese método nos va a ayudar un montón. Ahora vamos con el séptimo punto de estos 10 imprescindibles, que es el kit. Es un kit que no nos puede faltar para trabajar la Biblia en el corazón. Entonces, ¿qué no nos debería faltar? Pues obviamente la Biblia. ¿Qué no nos debería faltar? Ojalá colores o marcadores, pero no marcadores muy mojados, porque ustedes saben que las hojas de la Biblia son muy delgadas, colores, crayolas, yo uso crayolas generalmente, marcadores de esos que no pasan al otro lado, porque con esos vamos subrayando. ¿Qué vamos a subrayar? Por ejemplo, de rojo, las frases que nos llaman la atención. De azul, lo que me dijo Dios. De verde, los personajes, Jesús, los discípulos. De amarillo, el terreno que Dios me dijo que yo era, el terreno pedregoso. De morado, el terreno que yo quiero ser. No sé, de rosado, las palabras que no entiendo en la Biblia, para luego irlas a buscar, a googlear. Entonces es muy importante tener colores o marcadores de colores. Santi, yo uso la Biblia desde mi celular. Hay Biblias que se usan desde el celular que dan para hacer esto que les estoy diciendo. De hecho, yo uso el blog de notas de la Apple
y en el blog de notas de la Apple está para subrayar de diferentes colores, etcétera. Entonces, muy importantes todos los colores porque va a ser un diferenciador. Una Biblia rayada es una Biblia trabajada. Esta no está rayada porque esta no es mi Biblia de estudio, es otra. Pero esta la puse acá pues porque tiene letra más grande. Entonces una Biblia rayada es una Biblia trabajada. Entonces en ese kit imprescindible para trabajar la palabra de Dios, muy importante, colores, marcadores con los que podamos rayar la Biblia. Un cuaderno, una bitácora de oración, la llamo yo, que es ese lugar donde nosotros vamos a estar escribiendo, vamos a hacer nuestras reflexiones, vamos a escribir las oraciones, vamos a dibujar las oraciones, vamos a escribir lo que estamos acá orando con la palabra. También puede ser en el blog de notas del celular si tú quieres. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando voy al sagrario lo hago desde mi blog de notas, pues para no llevar cuaderno, aunque también he tenido cuadernos de oración. Entonces, colores, un cuaderno, la Biblia, esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Y como unos valores agregados, un diccionario bíblico. Los diccionarios bíblicos sirven un montón, un montón. Hay de todos los precios, hay costosísimos, con mucho vocabulario, hay unos muy leves, delgaditos, que los pueden encontrar en la librería de San Pablo, los que están en Medellín en la librería Verbo Divino o los que están en cualquier otro lugar del mundo, pueden pedirlo. Por ejemplo, la librería Verbo Divino sé que tiene envíos internacionales y pueden pedir un diccionario bíblico sencillo para dummies. Dile, yo estoy empezando en esto del mundo bíblico. Ese diccionario sirve un montón porque, por ejemplo, yo me acuerdo que había un texto bíblico que hablaba sobre las gavillas y yo pensé que las gavillas eran gallinas y mentiras, las gavillas son atados de trigo. Entonces uno puede consultar qué es una gavilla o por ejemplo, que Jerusalén es la ciudad santa, pero ¿por qué? Entonces voy y busco la palabra Jerusalén para que me explique un poco más del significado teológico, porque en la Biblia las cosas no solo son lo que son, sino que también son lo que significan. Entonces eso también dentro de ese kit, muy, pero muy importantísimo, muy importantísimo. Bueno, ahora vamos para el octavo punto de los 10 imprescindibles de orar y estudiar la palabra de Dios. Pero este octavo punto, como será un ejemplo, entonces les voy a poner una tarea para la casa. Y con esa tarea, la pueden hacer ahorita mismo, apenas termine este video, es vamos a trabajar la parábola del sembrador. Vamos a hacerle la lección divina a la parábola del sembrador, que está en Marcos capítulo 4, versículo 1 a el 9. Y entonces a esa parábola vamos a hacerle la lección divina, así tal cual los puntos que yo te dije. Y en la próxima clase, en el siguiente video, yo voy a revisar acá cómo hago yo el ejercicio y tú lo corroboras allá. Listo. Ese será el octavo punto de los 10 imprescindibles, una aplicación práctica de un texto bíblico y así ya casi vamos terminando nuestro curso. Espero que te disfrutes mucho esta lección divina que vas a hacer y en la próxima clase la revisaremos. Bueno, chao, chao.